Bienvenidos a su iglesia El Remanente de Cristo aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Tenemos hoy una noche de estudio. Si usted vive en las áreas cercanas, lo invitamos a que usted participe en algunos de nuestros servicios. Estamos ubicados en el 10 Main Street de la comunidad de Clarksville, en el downtown. Visítenos. Venga a una iglesia sana donde se predica la sana doctrina, ¿verdad? Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Te damos gracias por esta oportunidad, por exponer tu palabra, por poder terminar esta carta de Romanos, porque hemos ido capítulo por capítulo, Padre, y tú nos has dado esa inteligencia o esas puertas se han abierto para que nosotros podamos hacer capítulo por capítulo y poder grabarlos y tener todo en una librería cibernética. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que esta palabra llegue a muchos, como los ríos cubren la faz de la tierra, la sana palabra, tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos des aliento y que nos des ese querer como el hacer para que nosotros sigamos en tus caminos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy ya terminamos la carta a los Romanos capítulo por capítulo. Si usted no nos ha visto, tenemos una librería cibernética en YouTube. Usted puede buscarnos a través de las redes sociales y ver capítulo a capítulo, estudiarlo capítulo a capítulo, porque la carta de los Romanos es la carta más importante teológica que existe en la actualidad y que existe por una eternidad, porque la redactó los siervos de Dios a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, es una carta que yo le recomiendo que usted estudie profundamente, sistemáticamente, para que usted sepa la sana doctrina. La carta de los Romanos básicamente es la explicación del Evangelio de gloria, el Evangelio para la iglesia, el Evangelio para los gentiles. Y hoy tengo el último programa de esta serie de la carta a los Romanos, de capítulo por capítulo, lo llamé Carta a los Romanos Conclusión, ¿verdad? Carta a los Romanos Conclusión. ¿Por qué? Porque vamos a ver solamente 2 versículos por cada capítulo. 2 versículos por cada capítulo. Y yo le aseguro a usted que si usted se aprende estos versículos o usted los entiende, usted va a saber teológicamente mucho. Usted va a saber más que si hubiera ido 1 año o 2 años a un seminario que no le enseñaron nada. ¿Por qué? Porque esta es la mejor carta teológica que existe, ¿verdad? Y vamos a ver que esta carta es buena. Y vamos a ver los versículos que tenemos a continuación, ¿verdad? Estoy buscando mi lapicero rojo. Bueno, no lo tenemos el negro. Y vamos a empezar. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad? Primero, capítulo 1. Lo que usted debe saber en el capítulo 1, primeramente, el versículo 1 y el versículo 16. El versículo 1 dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Entonces es algo sorprendente que nos dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Pablo, gracias, es el apóstol de los gentiles. Lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Pablo es el apóstol de los gentiles y Pablo está encargado ¿a qué? Al Evangelio, ¿verdad? Ningún otro apóstol es encargado al Evangelio. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. ¿Cuál es el Evangelio? Aquí, 1 Corintios 15, del 1 al 4, el Evangelio de gloria para la iglesia, ¿verdad? Entonces vemos el versículo 16. Y dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, ¿verdad? Vemos que el Evangelio es poder, ¿verdad? No hay otra palabra, no hay otra cita en la Biblia que tú puedas ingresar a la familia de Dios más que el Evangelio, ¿verdad? Porque hoy en día mucha gente te miente y te dice, no, que tú tienes que abrir tu corazón, te tienes que arrepentir. Todo eso es mentira. La única forma para llegar a la familia de Dios, para que tú seas sellado con el Espíritu Santo y seas una nueva criatura,
solamente el Evangelio, ¿verdad? Está abreviado aquí. Eva quiere decir Evangelio, ¿verdad? Así no se abrevia. Entonces vamos a ver que es poder, el Evangelio es poder, y el Evangelio únicamente está encomendado al apóstol Pablo, ¿verdad? El apóstol para los gentiles. Ese es lo más importante que usted debe saber del capítulo 1, es que el Evangelio es poder y que el Evangelio está encomendado al apóstol Pablo. Eso es muy importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso le puede abrir los ojos a usted y usted puede saber si está en el Evangelio correcto o no, porque hay una gran urgencia de predicar el Evangelio. Capítulo 2, ¿verdad? El justo juicio de Dios. Dice el versículo 2:11, ¿verdad? Vamos a ir subrayándolos. 2:11, dice el versículo 2:11. 2:11 dice: porque no hay excepción de personas para con Dios. No hay excepción, no hay excepción. Ponga mucha atención, no hay excepción. ¿Qué quiere decir eso? Que todo el mundo está bajo el juicio de Dios, que todo el mundo tiene la oportunidad de ser salvos únicamente a través del Evangelio de gloria, el Evangelio de Dios, el Evangelio de Jesús, el Evangelio de la gracia, como usted lo quiera llamar, pero son las últimas buenas nuevas de salvación que se encuentran en 1 Corintios 15, del 1 al 4, ¿verdad? Porque no hay excepción de personas para con Dios. Todos somos culpables y todos tienen la oportunidad para ser salvos, ¿verdad? Versículo 16 es algo muy importante. Quiero que lo subrayen en sus Biblias y se acuerden toda su vida de este versículo. Dice: en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, dice el apóstol Pablo. Entonces, no solo el apóstol Pablo se le encomendó el evangelio, sino todos, absolutamente todos, judíos, griegos, todo mundo, todo se va a ser juzgado a través del evangelio. El juicio por el evangelio, ¿verdad? Tiene que ser el juicio por el evangelio. Eso es muy importante que usted sepa. ¿Por qué? Porque mucha gente dice: no, que yo soy mesiánico, que si tú no tienes al Hijo, no tienes al Padre, y tú vas a ser juzgado por el evangelio. ¿Cuál evangelio? 1 Corintios 15, del 1 al 4. Si tú lo creíste de todo corazón y fuiste sellado con el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Capítulo 3, vemos 3:23, dice la palabra de Dios: por cuanto todos, absolutamente todos, pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todo el mundo está destituido de la gloria de Dios. No importa tu moralidad, cómo tú te portes, las obras que tú hagas, todo el mundo está destituido de la gloria de Dios. Por eso necesitamos un Salvador, por eso necesitamos un Redentor que se diera por cada uno de nosotros, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay excepción de personas. En inglés dice: we fall short. Haz cuenta que usted brinca y usted cae en el peñasco, en el voladero, antes de caer en el otro lugar. Nadie puede llegar por sus propios méritos, por sus propias obras. Nadie, absolutamente nadie. Por eso es muy importante este versículo de Romanos 3:23. ¿Por qué? Porque hay muchas religiones falsas que dicen que tú tienes que hacer obras para la salvación. Eso es mentira. Romanos 3:23 te dice que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. 25, es muy importante, ¿verdad? Dice: quien se puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, ¿verdad? Se puso en nuestro lugar, y algo muy importante: fe en su sangre. ¿Sangre de quién? Sangre de Jesús, ¿verdad? Al morir en la cruz, Jesucristo derramó su vida. Según Levítico 11:17 dice que la vida de la carne está en la sangre. Entonces es muy importante 3:25, porque usted sabe que nosotros que tenemos que creer en su sangre cuando creemos al Evangelio, en el sacrificio perfecto, porque si
sangre? Sin sangre, dice en Hebreos, no hay remisión de pecados. Y la ira de Dios no se puede aplacar sin sangre. Entonces, un versículo muy importante que nos dice que tenemos que tener fe en la preciosa sangre de Jesucristo para el perdón de nuestros pecados, ¿verdad? Es muy importante estos 3 primeros capítulos, ¿verdad? Vamos a ir al capítulo número 4, ¿verdad? 4:3, y dice, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y se le fue imputada la justicia. En algunas Biblias corruptas dice contada, ¿verdad? Pero imputada. Es la doctrina de la imputación. ¿Qué es la imputación? Que la justicia de Jesucristo está imputada en nosotros. Todo lo que vivió Jesucristo desde que nació hasta sus 33 años y medio, toda la justicia que Él hizo, cumplió toda la ley, vino a cumplir toda la ley, llenó toda la ley, se sacrificó. Toda la justicia que Él hizo nos es imputada a nosotros. Eso es algo muy importante que nosotros sabemos, ¿va? En algunas Biblias corruptas, como la 1960, le cambiaron por contada por justicia. ¿Por qué? Porque quisieron esconder esa doctrina tan importante, la doctrina de la imputación, ¿verdad? 4:24 nos dice así la palabra de Dios, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha sido imputada. Esto es que creemos que se levantó de los muertos al Señor Jesucristo. Entonces la Biblia dice que nosotros, al creer que Jesucristo fue levantado entre los muertos, también la justicia de Él se nos fue imputada. Eso es muy importante en el capítulo 4, que usted sepa. Capítulo 5 nos dice el primer versículo, ¿verdad? Nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Acabamos la enemistad, ¿verdad? Porque nadie puede alcanzar la gloria de Dios, no hay uno ni uno solo bueno. Nos dice Romanos, ¿verdad? Nos dice que todos vamos a tener un juicio y todos no podemos llegar a la gloria de Él. Pero nos dice Romanos 1:1, por fe, por medio de la fe, hacemos las paces para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el versículo muy importante, porque este versículo, Romanos 5:1, lo leyó Martín Lutero, y su corazón ardió y empezó a escribir acerca de lo que él pensaba, ¿verdad? Hizo sus 93 tesis y las clavó en la Catedral de Alemania, donde él ponía su punto de vista, porque se dio cuenta que le estaban vendiendo la fe. Entonces eso es muy importante. Entonces, por fe, la enemistad con Dios se acaba, ¿verdad? Versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Como dice el Evangelio, Cristo murió por todos nuestros pecados, aun siendo nosotros pecadores. Aun si no, nosotros no nos los mereciéramos. Nosotros si no calificamos. Nosotros si no fuéramos aptos o fuéramos los más malos del planeta. El simple hecho de creer de todo corazón las buenas nuevas de Dios, el Evangelio, Dios te redime y te entra un poder en ti que te va a santificar y te va a transformar y te va a hacer una nueva criatura. Entonces es muy importante que la fe termina la guerra con Dios a través de la fe, ¿verdad? Entonces vamos a seguir adelante, capítulo 6, ¿verdad? Ya vamos adelantando, y dice capítulo 3, 6:3, dice, ¿o no sabéis que todos hemos sido bautizados en Cristo y hemos sido bautizados en su muerte? Todo aquel que creyó el Evangelio realmente, de todo corazón, ha muerto a su yo. Somos juntamente muertos con Cristo Jesús. Todo. Entonces, ¿por qué? Porque no podemos ser una nueva criatura si no somos muertos juntamente con Cristo Jesús, ¿verdad? Hemos sido bautizados en su muerte. Porque mucha gente no sabe que existe ese bautizo, el bautizo de la muerte, ¿verdad? Porque muchas veces te enseñan en las iglesias que solamente existe el bautizo en agua, que el bautizo de inmersión, que el bautizo del Espíritu. El bautizo del Espíritu Santo es cuando lo recibimos a Él, ¿verdad? Nos lo dice en Corintios. Es la única cita que hay en toda la Biblia que habla
del bautizo del Espíritu Santo, pero también al bautizarnos con el Espíritu Santo somos bautizados en su muerte. ¿Para qué? Para que nosotros vamos a morir, Él se va a encargar que nuestro yo desvanezca, y el que comienza la buena obra, como dice Filipenses 1:6, la va a perfeccionar, ¿verdad? Romanos 6, ¿verdad? Romanos 6:3. Ya la leímos, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, ¿verdad? ¿Qué deberíamos nosotros? Ser muertos, como Él. Por eso somos juntamente bautizados en su muerte, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces es el regalo de Dios que tú creas el Evangelio, es el regalo, la dádiva, que tú creas lo que hizo Él en la cruz, para que tú tengas una vida eterna. Dice eterna, no dice una vida temporal. Algo eterno jamás lo puedes perder, ¿verdad? Seguimos adelante, ¿verdad? Ya tenemos 6:23, 7:4, dice así la palabra de Dios: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seas otro que resucitó de los muertos, al fin que llevemos fruto para con Dios, ¿verdad? ¿Por qué morimos ante la ley? Porque Él murió por la ley. Entonces nosotros vamos a morir a nuestro yo para dar fruto, ¿verdad? ¿Por qué? Lo voy a explicar muy rápidamente. Cuando tú mueres, eres bautizado en su muerte, el Espíritu Santo entra dentro de ti. Entonces los ríos de agua viva, cuando tú lees la palabra de Dios, producen ese fruto digno de arrepentimiento, ¿verdad? Paz, gozo, amor, templanza, benignidad. Está mencionado en Gálatas, ¿verdad? Capítulo 5, ¿verdad? Del 21 en adelante. Los podemos leer. También podemos leer las obras de la carne. Es muy importante que tú sepas en el 23, ¿verdad? Porque la paga es muerte, ¿verdad? Y aquí en el 7:2, en el 7:4 vemos 7:22, vamos a leerla, 7:22, y dice: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. No solo porque morimos, nos deleitamos, ¿verdad? En la ley de Dios, ¿verdad? Porque ya somos muertos a nuestro yo, entonces ya no hacemos la ley porque la tenemos en unas tablas de piedra, sino que nos deleitamos en la ley de Dios, porque el Espíritu de Dios vive dentro de nosotros y nos guía a toda verdad y nos hace trazar bien la palabra de verdad, para que nosotros como iglesia podamos hacer una nueva criatura, ¿verdad? Romanos 8, el mejor capítulo, si fuera un diamante Romanos, si fuera un anillo Romanos, el diamante sería el capítulo 8, ¿verdad? Y dice capítulo 8:1, ahora pues no hay ninguna condenación. Entonces, ¿por qué dice que nos podemos condenar o podemos perder nuestra salvación, cuando la Biblia establece que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús y que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu? No hay ninguna condenación. Que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Que ya hemos muerto juntamente con Él y nosotros estamos en un proceso de santificación, ¿verdad? No dice que nosotros tenemos que hacer obras para no ser condenados. Eso es mentira. Se lo han enseñado mal, ¿verdad? Entonces ya no hay condenación. No condenación, ¿verdad? No condenación. Eso es muy importante. Romanos 8:30. Eso es muy importante, porque ahí se encuentran dos doctrinas de la iglesia muy importantes, ¿verdad? Y dice: al que los predestinó, también llamó, y a los que llamó, también justificó, y a los que justificó, esos también glorificó. Aquí vemos dos doctrinas muy importantes en la sana doctrina, doctrinas para la iglesia, doctrinas que son columna vertebral para la iglesia, que es la doctrina de la predestinación, no la de Juan Calvino, la de la Biblia, y la doctrina de la seguridad eterna, porque cuando tenemos una salvación tenemos una seguridad eterna. 9:25,
5, ¿verdad? Vamos a leerla. Dice la palabra de Dios. Dice, y llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Y no a la amada, ¿verdad? Nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Eso es muy importante. Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la que no era amada. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora en Romanos 3:25 nos dice la Biblia que Dios va a llamar a otro pueblo. ¿Qué es el otro pueblo? ¿Qué es el otro pueblo? Los gentiles, ¿verdad? Es muy importante. Versículo 33 dice, y como está escrito, he aquí pongo a Sión piedra de tropiezo, roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo en Romanos 9? Que Jesús es una piedra angular donde hizo un tropezadero de todos los judíos y los hizo que no creyeran en él, y una venda espiritual, como nos dicen Tesalonicenses, ¿verdad? Fueron cegados, ¿verdad? Entonces vamos a ver Romanos 10. Es muy importante Romanos 10 para que usted evangelice correctamente. Cuando usted evangelice, no use Romanos 10:13, use Romanos 9 y 10, que dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, ¿verdad? Ya vimos estas dos citas, ¿verdad? Si confesares que en tu boca que Jesús lo levantó de los muertos, resucitó, ¿verdad? Dice el Evangelio, Cristo murió por todos nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Es el Evangelio explicado. Entonces ya vimos esas dos citas en Romanos 10, Romanos 11:8 dice, como está escrito, Dios le dio espíritu de expulsor, ¿verdad? Nos cegó, ojos que no vean, oídos que no oigan, hasta el día de hoy. ¿A quién? A la nación de Israel. Les dio un espíritu de expulsor, los cegó. Si usted no sabe, la mayoría de judíos no cree en Jesucristo como el Mesías, ¿verdad? Y versículo 29 nos dice la palabra de Dios, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, ¿verdad? Entonces aquí vemos en Romanos 29 que Pablo nos explica que alguien que es llamado, no dice, él era pastor y se fue, entonces no lo llamó Dios, lo llamó Satanás. Oh, yo tenía un don y se me apagó. No es un hombre de Dios, ¿verdad? Porque los dones y el llamamiento no son irrevocables, dice la palabra de Dios. Y no hay mayor don en la Biblia que el don profético de predicar la palabra de Dios, ¿verdad? 12:1. Así, hermanos, que os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, en vuestro culto racional, ¿verdad? Nosotros nos vamos a presentar como sacrificio vivo, y al igual que Jesucristo se presentó como sacrificio vivo en la cruz, en el culto racional, porque es lo más lógico. Eso significa culto racional, que es lo más lógico que nosotros debemos hacer, por lo que Él hizo en la cruz y terminó la enemistad con Dios para que nosotros no pagáramos el fuego eterno, ¿verdad? Romanos 12:2, no nos conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Que tenemos que transformar nuestra mente a la mente de Cristo, a la mente del varón perfecto de Dios, renovarnos nuestra mente para comprobar la buena voluntad de Dios. ¿Y cuál es la buena voluntad de Dios? Santificación, dar gracias por todo, y si es necesario que perezcamos, padecéis por él. Esa es la voluntad de Dios, está en la Biblia. Tenemos un estudio acerca de cuál es la voluntad de Dios, un estudio relámpago, no te lo pierdas, lo puedes ver en nuestra biblioteca cibernética, ¿verdad? Romanos 13:1 dice, sometéis a todas personas, a todas las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, ¿verdad? Nos dice que tenemos que someternos a las autoridades de Dios, pero en ese capítulo nos explica que
tenemos que obedecer primeramente a Dios antes que los hombres, ¿verdad? Y 13:5 nos dice, por lo cual es necesario que estés sujetos no solamente por razón a castigo, sino por causa de conciencia, ¿verdad? Porque tenemos que ser conscientes que si tenemos un buen gobernante, porque Dios nos lo puso. Si tenemos un mal gobernante, porque Dios nos lo puso. ¿Por qué? Porque dice en Romanos 8, ¿verdad? No la vimos, 8:28, que todas las cosas pasan para bien, aquellos que aman al Señor y aquellos que son llamados, ¿verdad? Eso es muy importante, ¿verdad? Entonces, vemos capítulo 14, ya vamos de salida, 14. Y dice 14:17, dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios es el Espíritu Santo dentro de nosotros. La Biblia en el capítulo 14 nos revela que es un reino espiritual, porque también hay otro que se llama el reino de los cielos, que es un reino físico, que Jesús se va a sentar en su trono en el milenio, ¿verdad? Y dice el versículo 22, tú tienes fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo y todo aprueba, ¿verdad? Porque la Biblia nos enseña que nosotros podemos santificar cualquier cosa a través de nuestra oración, ¿verdad? Y de creerle a Dios que Él limpia los alimentos, y creerle a Dios que Él nos va a proteger, y creerle a Dios todo lo que Él dice, no solo como dice en Hebreos 4:12, que es una espada de dos filos, sino que es eficaz. La palabra de Dios es eficaz. ¿Es eficaz en tu vida? 15. Dos versículos, 15:8 y 15:16, apréndeselo de memoria, 15:8 y 15:16. 15:8 nos dice la palabra de Dios, dice, pues os digo que Cristo vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Y el 16 dice, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Aquí Pablo nos explica en Romanos 15:8 que Jesucristo tenía un ministerio para la nación de Israel, y el 16 que Él tiene el otro ministerio para los gentiles que se lo asignó Él. Por eso hay una transición de evangelios, y por eso hay una transición de muchas cosas en la palabra de Dios. Lo vemos a través del libro de Actos o Hechos, cómo hubo esa transición teológica. Romanos 16, ¿verdad? Ya vamos a terminar. 17, dice la palabra de Dios, mas ruego, hermano, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido. ¿De qué se refiere esta doctrina? A Romanos. Dice también que os apartéis de ellos si no tienen la sana doctrina. Entonces, si alguien no tiene la sana doctrina, dice la Biblia, es un mandamiento para la iglesia que tú te alejes de ellos, porque te van a contaminar y vas a apostatar. Es muy importante la sana doctrina. ¿Qué es lo sano? El evangelio, las doctrinas, los mandamientos, los misterios de la iglesia, las ordenanzas, cómo se lleva la iglesia. Si tú no los llevas a cabo, dice la Biblia, que te alejes de ellos. Es un mandamiento, ¿verdad? Y versículo 25 dice, y al que puede confirmarnos según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos. Es un misterio, la sana doctrina, que todos tengamos todo en un mismo evangelio, ¿verdad? Esa es la carta de los Romanos, conclusión. Si usted se llega a aprender estos 32, 34 versículos, ¿verdad? 32, ¿verdad? 32 versículos, ¿verdad? Porque son dos de cada uno, son 32 versículos. Usted tiene un año en un seminario teológico. Si usted se los aprende de todo corazón, si usted sabe su significado, si usted los entiende, si usted los medita, si usted los sabe trazar sistemáticamente, con estos versículos usted podrá saber más que muchos pastores hoy en día, porque ellos ni siquiera están alejados de la sana doctrina. Bueno, vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Te damos gracias por este estudio, gracias por esta conclusión a la carta a los Romanos. Gracias por nosotros poder señalar los versículos más importantes para tu iglesia, para la gloria tuya. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.